Complemento carta aporte en factura o documento ingreso. A continuación vamos a ver cómo realizar una factura en lo que es el documento de ingreso. En esta parte, para este proceso, debemos de tomar en cuenta que el documento de ingreso, cuando lleva complemento carta aporte, únicamente podemos agregar la parte del servicio de flete a nuestro documento. Como tal, si nosotros agregamos algún otro concepto o algún otro producto que no sea referente relacionado con los fletes, el sistema nos va a dar error al momento del timbrado, ya que el SAT nos dice que cuando lleva complemento carta aporte únicamente se pueden facturar la parte de los fletes. Como tal, aquí vamos a ver algunas herramientas y mejoras que se han implementado al sistema para realizar estos procesos y facilitar el llenado del complemento. Para esto vamos a iniciar en operaciones, en CFDI. Vamos a empezar a generar nuestro documento desde cero. Como tal, ya sabemos seleccionar el tipo de documento. En este caso la factura es el tipo de documento ingreso. Posteriormente el cómo nos van a pagar, la forma de pago, si fue efectivo, cheque, transferencia, el método de pago, si fue en una sola exhibición o en parcialidades, la condición de pago, si es a contado o a crédito. Posteriormente buscar el cliente al que se le va a generar como tal la factura, a quien se le va a dar este servicio de flete. Una vez que buscamos y seleccionamos al cliente, nos va a pedir correspondiente el uso del CFDI que se le va a dar a este cliente. Posteriormente nos pide la observación. La observación es un dato opcional, se puede agregar o puede quedar en blanco. Y vamos a agregar la parte de los productos, en este caso del flete. Bueno, sería como tal un servicio que se va a facturar. Como tal, aquí vamos a seleccionar el servicio flete. En esta cuestión, bueno, vamos a agregar la cantidad, en este caso sería un servicio el que se va a realizar, y en un dado caso el costo que va a llevar realizar este servicio. Por ejemplo, podemos decir que se van a cobrar 5,000 pesos por este servicio. Se agrega lo que es el flete a la factura. Y una vez que ya agregamos el concepto flete y ya llenamos la parte del encabezado, vamos a guardar nuestro documento. Y al guardar ya se le va a asignar el folio correspondiente y nos va a habilitar el botón de complementos. Aquí en complementos es donde nosotros ya vamos a acceder a llenar ahora sí el complemento carta aporte. Una vez que damos clic en complemento, nos muestra aquí el último complemento carta aporte. Y aquí vamos a comenzar con el llenado de lo que es ya directamente el complemento. Como tal, algo que debemos tomar en cuenta es la información que nosotros estamos llenando en este video. Pues es ahora sí la básica o la necesaria. Como tal, no es necesario llenar más información de la que ya estamos verificando en este video. Por ejemplo, inicialmente nos pide el transporte internacional. En esta parte del transporte internacional es importante como tal tomar en cuenta desde aquí un ejemplo, ya que en base a lo que nosotros seleccionemos aquí debemos de llenar pues cierta información en el complemento o no la debemos de llenar. ¿A qué me refiero? Tenemos lo que es seleccionado en transporte internacional, que no va a ser un transporte internacional como tal. Como podemos ver, tenemos bloqueado la opción de país, origen, destino, entrada, salida, vía de entrada o salida. Estos porque están bloqueados porque únicamente se agregan cuando es un transporte internacional. Por ejemplo, si ahorita yo lo paso a que sí, se desbloquean estas opciones y nos permite realizar el llenado. Como tal, esto pues ya depende de si su transporte va a ser internacional o no. Posteriormente nos pide la distancia recorrida. Como tal, nosotros podemos realizar una carta aporte que va a ir de un lugar a otro en específico. Como tal, no es que vaya a ser ciertos destinos, que vaya a ser más de uno. Si en un dado caso solo voy a enviar del punto A al punto B, como tal, nada más tendría que agregar la distancia recorrida que se lleva de estos dos puntos. Si yo tuviera dos puntos de entrega, en esta parte voy a tener el punto A, que es de donde va a salir el producto, o la mercancía, el punto B, que es el primer lugar a donde va a llegar, y el punto C, que sería como un segundo lugar a donde se va a enviar la mercancía restante. Entonces aquí, en total distancia recorrida, debemos de agregar la suma de todas las distancias. Si fuera solo una distancia o solo un punto de destino, pues como tal solo se agrega ese punto de destino. Si fueran dos, tenemos que agregar la suma de estos dos destinos, ya que son
las dos distancias que nuestro vehículo va a recorrer mientras lleva la mercancía. Como tal, aquí podemos decir, por ejemplo, 100 kilómetros. Posteriormente, algo que nos va a pedir inicialmente es la parte de las ubicaciones, de dónde va a salir y a dónde va a llegar como tal el producto. En esta parte aquí nosotros podemos empezar a llenar aquí los datos desde cero, o el sistema maneja aquí la parte de los catálogos ubicaciones. Aquí, si nosotros vamos a catálogos ubicaciones, nosotros desde este apartado podemos realizar el llenado de la ubicación, si es que en un dado caso esta ubicación que vamos a trabajar va a ser una ubicación, por ejemplo, frecuente, que digamos, bueno, ese es un cliente que siempre llevo de su negocio a, pues ahora sí que puede ser a distintos lugares, puede ser Uruapan, Ciudad de México, Lázaro Cárdenas, pero como tal pues siempre sale de un mismo lugar, o siempre manda a un mismo lugar, todo depende de los servicios que se van a trabajar como tal. Entonces aquí yo puedo decir en tipo de ubicación, como tal, si va a salir o es a donde va a llegar comúnmente. Posteriormente, tipo de estación es un dato que únicamente se llena si es transporte internacional, por lo cual lo vamos a omitir y vamos a pasar directamente a lo que es al RFC. En esta parte vamos a llenar los datos como tal del RFC del receptor. Por ejemplo, en este caso el receptor corresponde a este RFC, y de igual manera lo que es el nombre. Posteriormente, el próximo dato que debemos de agregar en este apartado, en este catálogo, únicamente va a ser la parte del código postal. Aquí en el código postal yo puedo directamente buscar el código correspondiente, digamos daríamos clic en buscar con el código postal 58020. Nos va a traer aquí el código ya con su clave de estado, municipio y localidad. Lo único que debo de hacer es seleccionarlo, dar clic en seleccionar, y ya en automático nos va a llenar los datos del municipio, localidad, estado, país. Como tal, este es un proceso para agilizar el llenado. Ya lo único que yo debería de agregar es la parte de la calle y la colonia, tomando en cuenta que la colonia se puede agregar, pero al igual que en el estado, en el municipio, se debe de agregar como tal la clave de la colonia, ya que el SAT las claves, las colonias las tiene también como tal clasificadas con claves. En el caso de la calle no, la calle sí puede ser el nombre como tal de la calle y no va a pasar nada, pero podemos tomar en cuenta que estos datos, tanto la calle como la colonia, son datos opcionales, se pueden agregar o pueden quedar en blanco. Con estos datos que estamos llenando ahorita, ya con eso nos permite guardar o en esta parte agregar el origen. Los demás datos podemos encontrar, digamos, la residencia, podemos encontrar el número de registro tributario. Como tal, estos dos datos no se deben de agregar si su transporte es nacional. ¿Qué quiere decir? Que si no es internacional no se debe de agregar. ¿Por qué? En esta parte se comete el detalle de que, por ejemplo, seleccionamos aquí como tal México, pero aquí lo que nos dice el SAT que la residencia fiscal es cuando es extranjero. Si todo lo que es el origen, en este caso, o el destino, van a ser como tal nacionales, van a ser en México, como tal el país, no se debe de seleccionar porque no, la residencia fiscal pues no es extranjera. Entonces estos datos no los debemos de agregar. Ya que estén todos los datos que acabamos de mencionar, únicamente se da clic en guardar. Y ya como podemos ver, ya nos dio de alta lo que es al origen, como tal que vamos a trabajar en este momento. Como lo menciono, esta es una opción que nos funciona cuando los origen o destinos son frecuentes. Lo pueden utilizar, o si en un dado caso dicen, bueno, es que nunca se va al mismo origen o nunca se va al mismo destino, los podemos omitir lo que es este catálogo, y el llenado tal cual se realiza en esta pantalla. Como tal, el llenado que nosotros realicemos aquí no se va a guardar en el catálogo, únicamente se va a generar para este complemento. Si en un dado caso nosotros ya como tal ya dimos de alta los orígenes y los destinos, la única opción, el único proceso que tenemos que hacer es seleccionarlo, dar clic en seleccionar, y nos va a traer como tal el origen que en este caso dimos de alta, ya lo que es a la pantalla del complemento. Únicamente yo voy a tener que llenar en el caso del origen un dato adicional que va a ser la fecha y hora aproximada en este caso de salida, ya que como es el lugar de origen es
de dónde va a salir. Por ejemplo, digamos que salió a las 10:00. En esta parte, eso es el único dato adicional que se debe de registrar al origen, y ya con esto yo puedo agregar a mi complemento. Posteriormente sería el mismo proceso con el destino, ya sea llenarlo directamente aquí, o en un dado caso, si ya está registrado en el catálogo de ubicaciones, lo vamos a seleccionar. Seleccionamos, agregamos igual la fecha y hora, en este caso de llegada, la fecha y hora que se va a estimar que va a llegar este producto. Digamos que va a llegar como tal a las 14 horas. Y en esta parte, el destino, un dato adicional, o un dato, digamos, que nos pide aparte del origen. En el origen nada más llenamos adicionar la fecha. En el caso del destino, ya vamos a llenar la distancia recorrida. Como tal, en el destino es donde se debe de llenar. ¿Por qué? En el origen aún no se recorre nada, por lo cual la distancia son 0 kilómetros. Pero ya de el origen al destino, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? En esta parte va a recorrer 100 kilómetros. Agregamos, editamos. Y como tal ya nos agrega lo que son los orígenes y destinos que estamos trabajando. Aquí, bueno, me faltó un 0. Lo podemos seleccionar y dar clic en agregar, editar, y ya se agrega. Como tal, ya este sería el proceso en cuestión del llenado de lo que es los orígenes, o bueno, las ubicaciones. Posteriormente vamos a pasar a la parte de la mercancía. En la mercancía inicialmente nos pide los datos generales de los productos que vamos a transportar. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta parte aquí nos va a pedir como tal la información de nuestros productos, digamos de la suma de todos los productos que se van a transportar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con todos los productos? Nosotros podemos transportar dos tipos de productos. Cada uno puede manejar su propia clave SAT. Por ejemplo, podemos decir, no sé, tal vez camisas y pantalones. Entonces, las camisas tienen una clave SAT y en esta parte los pantalones tienen otra clave. Como tal, pues se pueden transportar distintos tipos de productos. Pueden ser frutas, pueden ser verduras, pueden ser computadoras, cualquier producto como tal que se transporte, cada uno debe de ir con su clave SAT. En esta parte aquí lo que nos pregunta es el peso bruto total. El peso bruto total debe ser la suma de toda la mercancía que vamos a transportar. Si yo voy a transportar pantalones, ¿cuál es el peso de mis pantalones? Y si voy a transportar también en el mismo complemento, voy a agregar camisas, ¿cuál es el peso de las camisas y de los pantalones que se van a transportar? En esta parte, por ejemplo, podemos decir que el total de mi peso es de, digamos, 800 kilos. Aquí nos pide la unidad de peso. La unidad de peso, el SAT nos permite agregar cualquier unidad referente a un peso. Como tal, algo que aconsejamos es que se agregue una unidad como tal que sea kilogramo, kgm. ¿Por qué? Aunque nosotros aquí le dijéramos que va a ser, por ejemplo, por toneladas, y aquí yo le puedo decir que vamos a transportar tal vez 1 tonelada, ¿qué pasa? Que este dato, este peso bruto total, lo va a comparar posteriormente con el peso en kilogramos de cada producto. Entonces, si no es equivalente, o sea, si aquí arriba no dice 800 y la suma de todos mis productos tampoco dice 800, no nos va a dejar como tal timbrar, por lo cual se recomienda que aquí se maneje el peso bruto total y la unidad de peso que sea por kilogramo. Posteriormente nos pide el número total de mercancías. Las mercancías es lo que mencionábamos, los tipos de productos que vamos a transportar. Por ejemplo, yo puedo ahorita decir voy a transportar como tal nada más pantalones, ¿ok? Puedo decir que nada más voy a transportar una pura mercancía. O en un dado caso yo puedo decir voy a transportar pantalones y camisas, dos tipos de productos o dos claves SAT diferentes. Pues aquí ya serían dos. Ya en la parte inferior, como tal, es donde yo voy a especificar de cada producto cuántas existencias voy a transportar. Por ejemplo, si yo vendo en piezas mis pantalones, de mis pantalones, cuántos pantalones se van a transportar y cuánto pesa la suma de todos mis pantalones. O sea, ya en la parte inferior es donde se especifica el dato de cada tipo de producto. En este caso vamos a transportar solamente uno. Aquí, en esta parte inferior, ya nos pide lo que es el llenado de los productos.
Como tal, si no tenemos un XML, ya que en esta parte algo que tenemos que considerar o podemos considerar es de que pues ahora sí la persona que está realizando la venta de este producto, como tal, pues tiene que generar algún documento, alguna factura. En esta parte, pues en el XML vienen los productos que la persona está vendiendo. Por ejemplo, si está vendiendo como tal un producto, pues podemos, con una nueva herramienta que el sistema maneja, podemos pedir ese XML, dejarlo en el equipo y como tal podemos leer el XML para que nos cargue los productos al complemento y no tener que estar llenando todos los datos de forma manual. ¿Qué tenemos que hacer o cómo lo debemos de hacer? Vamos a dar clic en leer XML y aquí nos va a pedir que seleccionemos el XML como tal, donde viene el producto que se va a transportar. Nada más es cuestión de seleccionar, en este caso el documento, que aquí está la factura, daríamos clic en abrir y aquí ya nos va a decir ok, teclee el peso estimado y aquí ya nos da lo que es el nombre del producto que viene en el documento. Aquí lo único que tengo que hacer es de este producto decir cuánto pesa en kilogramos este producto. Vamos a decir que como vamos a solo transportar un puro tipo de producto, pesa los 800 kilogramos. Los agregamos y damos clic en aceptar y como podemos ver ya en automático el sistema ya nos trae la clave SAT, bueno en este caso es la 0101, ya nos la trae directamente a la pantalla. Como tal ya nos trae las cantidades que viene, las piezas y en esta parte el peso en kilogramos. Ya aquí en automático el sistema realiza el llenado de este dato como tal. Ya pues ahora sí que podríamos omitir ya esta parte y podríamos pasar al autotransporte, ya que aquí ya se llenó la información correspondiente de la mercancía. Como podemos ver aquí, la suma de todos mis productos, que en este caso solo es uno, está coincidiendo con el peso bruto total, que es la suma de todos los productos que vamos a transportar. Posteriormente pasamos al autotransporte. En el caso del autotransporte ya nos pide los datos como tal del vehículo que va a llevar o va a transportar estos productos. Como tal, algo que podemos considerar en el autotransporte es el permiso STC y el número de permiso. Como tal, estos son los permisos que vienen, pues ahora sí, dependiendo del vehículo que va a transportar, ya que aquí, por ejemplo, podemos ver que nos pide autotransporte de carga general, transporte privado de carga. Bueno, pues aquí ya todo depende qué tipo de concepto de clave corresponde al vehículo que va a transportar la mercancía. Como tal, aquí nosotros podemos empezar a llenar los datos correspondientes o los datos necesarios para la parte del autotransporte, pero en esta cuestión el sistema también maneja un catálogo como tal de autotransportes, donde podemos hacer lo mismo que ya vimos en las ubicaciones. Si doy clic en catálogo de autotransporte, aquí ya nos muestra como tal pues los mismos datos que vemos en la pantalla anterior, y aquí ya nada más sería cuestión de agregar los datos correspondientes. ¿Cuáles son los datos correspondientes? Como lo mencionábamos, el permiso STC, el número de permiso, como tal es la configuración vehicular. La configuración vehicular es como tal qué tipo de vehículo es el que está realizando el transporte, ya que en esta parte también se pueden manejar la parte de remolques para nuestro transporte como tal. La placa del transporte, el año, como tal, si en un dado caso maneja un remolque como tal, que vaya a llevar uno o dos remolques, aquí nosotros también podemos seleccionar qué tipo de remolque es el que se va a llevar y de cada uno de los remolques cuál sería la placa. Después nos pide la parte de la aseguradora y lo que es la póliza de la aseguradora. Y aquí, como podemos ver, también podemos agregar la aseguradora de la carga. Estos datos ya son opcionales porque aquí ya puede que la carga tenga seguro, puede que no. En el caso de la aseguradora de medio ambiente, digamos cuando nuestro producto es un material peligroso, por ejemplo como en el caso de la gasolina, que pues ahora sí es un material peligroso, como tal aquí pues se tiene que tener la aseguradora o el seguro como tal que es de medio ambiente. Aquí nos pediría lo que es ese seguro y lo que es su póliza de seguro, solo en el caso de que transporten material peligroso. Si no, este dato lo debemos de omitir. Y bueno, aquí ya nos pide lo que es la prima del seguro, como tal aquí se puede agregar.
y ya nada más se guardarían los datos correspondientes de el autotransporte. Ya una vez, por ejemplo, si decimos, ok, este es el transporte que va a llevar, o este es de la parte inferior, solo es cuestión de seleccionarlo, dar clic en seleccionar, y ya nos va a traer los datos del autotransporte. Ya con esto nosotros podemos pasar al tipo figura, que es el último apartado, el último catálogo que podemos ver en el complemento carta-aporte. El tipo figura ya va a ser el dato de la persona o operador que va a llevar como tal la mercancía, o bueno, en esta parte que va a llevar, va a ir conduciendo lo que es el autotransporte. En esta cuestión aquí nos pide como tal llenar los datos correspondientes de esta persona. También en este apartado contamos como tal con un catálogo de operadores, donde aquí nos va a pedir también la información del operador, como el RFC, el nombre. Si en un dado caso bueno, fuera una persona extranjera, aquí se puede agregar los datos del número de registro tributario, y en esta parte la residencia fiscal. Si en un dado caso, como en este ejemplo, el operador tiene lo que es, pues ahora sí que su RFC está registrado aquí directamente ante el SAT, pues estos dos datos los debemos de omitir. Y al igual que en las ubicaciones, nada más va a ser cuestión de buscar el código postal correspondiente. Digamos, en este caso sería el 60920. Daríamos clic en buscar, lo podemos seleccionar, damos clic en seleccionar, y pues de igual de forma automática nos trae los datos correspondientes. Podemos llenar los demás datos si así lo necesitamos, o si no, los datos referentes a la dirección, pues los podemos omitir, ya que no son datos obligatorios. Guardaríamos como tal la información. Aquí, bueno, nos dice que no se hizo ningún cambio. Daríamos clic en seleccionar una vez que pues ya ahora sí esté aquí registrado, y aquí ya lo único que nos va a pedir como tal es llenar estos dos datos, el tipo figura y el número de licencia. En el tipo figura pues sería el operador, que sería la persona que va a llevar como tal la mercancía, y en el número de licencia, pues aquí ya se agrega el número de licencia como tal del operador que va a llevar la mercancía. Ya con este dato ya nada más se daría clic en agregar, editar figura, y ya el último paso sería guardar. Y aquí al guardar nos va a sacar del complemento, y ya nada más bastaría con timbrar nuestro documento. Ya una vez timbrado, ya en automático nos va a generar la parte de el PDF ya con los datos del complemento. Y aquí, como podemos verificar, ya nos muestra los datos de quién se le generó. Como tal, ya las partes de las ubicaciones. Vamos a cerrarlo y vamos a volverlo a generar. Ya aquí podemos ver el PDF como tal. Ya aquí podemos verificar la parte de las ubicaciones, la parte de como tal el tipo figura, las mercancías y el autotransporte. Como tal, ya aquí ese sería todo el proceso referente al complemento carta-aporte. En esta parte pues esperamos que les funcionen más lo que son las mejoras y los catálogos que se han realizado para facilitar el llenado del complemento.